en el camino de la conversión. Podemos ver cómo existe todo un aparataje de evangelización detrás de estas palabras de la Virgen María. Por eso el fundamento o pilar principal de toda esta exhortación de la Virgen siempre va a derivar en el concepto de la conversión, que es el argumento más importante y dentro del cual se circunscribe el decidirnos por la santidad, el abandonar el pecado y básicamente crecer en la gracia. Con respecto a esta última reflexión, la vidente María Pavlovich exponía en su entrevista con el padre Livio, se preguntaba y nos hacía la pregunta también a todos, ¿cuánto hemos nosotros como humanidad respondido a estas exhortaciones de la Virgen María? ¿Cuántos realmente nos hemos decidido por la santidad? ¿Cuántos hemos realmente abandonado el pecado y regresado a Dios? Esta pregunta que se planteaba María y que extendía hacia todos nosotros, básicamente debe ser el argumento sobre el cual debemos reflexionar y sobre el cual se fundamenta básicamente esta primera parte del nuevo mensaje de la Virgen María. Además de eso, la vidente María dice que cuando la Virgen María expresa en este mensaje que vivimos en un mundo perdido o extraviado, hace referencia a que estamos perdidos en un mundo sin una brújula hacia la fe, hacia Dios. Y como estamos extraviados en la fe, la presencia de la Virgen María, especialmente ahora en Medjugorje, es una gran gracia de Dios, y esto perfectamente se complementa con lo que podemos ver en la primera parte del mensaje, cuando dice de que es por amor que Dios ha enviado a María para guiarnos a nosotros en ese camino de la conversión. Y todo esto puede sintetizarse en una expresión, y es que actualmente tenemos de parte de Dios una gran oportunidad, una gran invitación a través de María a que podamos convertirnos, y eso implica decidirnos por dejar el pecado y por ende asumir y acoger el camino de la santidad. El padre Livio argumenta que este mirar o esta visión contemplativa de la Virgen María a la humanidad siempre está llena de propuestas constructivas. Es como si la Virgen María, haciendo una especie de metáfora que usa el padre Livio, viera a una casa que está completamente arruinada y a punto de demolerse, y ella empieza a decir qué hay que hacer y qué hay que cambiar para volverla a reconstruir y a edificar. El padre Livio sostiene que esta pedagogía de la Virgen María es algo trascendental y muy importante porque en estos momentos el mundo necesita de propuestas, y que además es importante destacar que si bien la Virgen María a través de sus mensajes muchas veces nos expone y aborda el argumento de los problemas o las cuestiones negativas, inmediatamente también nos enseña cuál es la parte positiva o la moraleja de sus enseñanzas. Siempre la Virgen María, cuando menciona un aspecto negativo, algún flagelo de la humanidad, inmediatamente nos da la respuesta, como por ejemplo en este mensaje, cuando no solamente nos dice que el mundo está extraviado, sino que nosotros podemos ayudar a que las personas salgan de ese extravío a través de la conversión, siendo nosotros como humanidad las personas que a través de la oración y la esperanza podemos ayudar a que otros se alejen del pecado y se decidan por esa santidad. El padre Livio sostiene que es importante y muy llamativa la manera en la que la Virgen María jerarquiza los argumentos de sus mensajes, dándole preponderancia a la parte positiva, es decir, lo que viene de Dios y lo que a la humanidad le interesa en lo que respecta a Dios, y subordina o le da un segundo plano los aspectos negativos que están más bien ligados a la acción del demonio. El padre Livio dice que cuando la Virgen María expresa en este nuevo mensaje que ella nos mira, ella perfectamente puede contemplar lo que hay dentro de nosotros, es decir, muchas veces exteriormente puede que no expresemos lo que realmente somos, pero la Virgen María puede ver dentro de nuestros corazones y puede conocer quiénes son las personas con un corazón puro y quiénes no. Y la Virgen María, como una madre que nos conoce, que nos ama, nos dice las cosas que necesita decirnos para el bien de nosotros. El padre Livio conecta o correlaciona dos expresiones de este nuevo mensaje. Uno, cuando la Virgen María dice los miro, y dos, cuando expresa que estamos en un mundo extraviado o perdido. Es decir, cuando la Virgen María nos observa a nosotros como humanidad, se da cuenta
del estado del mundo que está extraviado por fuera de Dios. Es un mundo que ha perdido el camino que lleva y conduce a la salvación. El Padre Livio destaca que la Virgen María no se cansa de reiterarnos que el mundo está extraviado sin Dios, porque si el mundo ha perdido a Dios, pierde la meta, pierde el camino, pierde cualquier horizonte. Por otro lado, Sor Emmanuel Melar, continuando con la argumentación en cuanto a este nuevo mensaje, dice que en esa expresión, cuando la Virgen María nos invita a que nos decidamos por la santidad, el trasfondo verdadero de esta exhortación es que una vez que nos decidimos por la santidad, es que decidimos acoger a Dios y a ponerlo en el primer lugar de nuestra vida para servirle y para adorarle. Y solo de esta manera podemos tener esperanzas y verdaderas convicciones de una vida eterna. Sor Emmanuel también refiere que con la expresión de la Virgen María que dice que nosotros seremos sus manos extendidas en este mundo perdido, la Virgen María siempre ha sido artífice de esa identificación con la humanidad. En la medida en que nosotros acojamos sus enseñanzas, nosotros podremos ser no solamente sus manos, en este sentido figurado, sino también su voz. En la medida en que nosotros acojamos los mensajes de la Virgen María, podremos también hablar a través de ella y ella a través de nosotros. Porque la Virgen María quiere identificarse plenamente con nosotros, quiere darnos su voz, quiere darnos sus manos, quiere darnos su corazón inmaculado. En términos generales y a manera de conclusión, teniendo en cuenta algunas de las opiniones y argumentos tanto de Sor Emmanuel Melar como el Padre Livio, incluso la misma María Pavlovich como vidente, podemos darnos cuenta, una vez más, cómo este mensaje sintetiza perfectamente y clarifica, exponiendo aspectos de gran interés para el contexto que actualmente estamos viviendo, siendo la exhortación a la conversión el principal pilar o fundamento para poder afrontar lo que actualmente el mundo vive o la situación actual del mundo. Por eso el mensaje inicia diciendo la Virgen María que nos mira, y cuando nos mira comprende nuestra situación, y como la comprende automáticamente nos invita a la primera exhortación y la más importante, que es regresar a Dios. Y esta exhortación se complementa argumentando que ese Dios es el verdadero amor y que al mismo tiempo, por ese mismo amor que tiene Dios hacia nosotros como su creación, la humanidad, ha enviado a su Madre en una labor corredentora al fin de guiarnos en ese camino de la conversión. Si bien la Sagrada Escritura contiene y comporta todos los argumentos importantes de cara a esa salvación eterna, esa vida eterna, esas enseñanzas de la Escritura en la cual están suscritas las palabras de Jesús nuestro Redentor, a través de la presencia de María, a través de sus advocaciones, a través de sus mensajes y enseñanzas, Dios permite que la humanidad recuerde y revalide una vez más esas palabras de salvación contenidas en la Sagrada Escritura, porque hay que recordar que la Virgen María no ha venido a enseñarnos nada nuevo. De hecho, ella ha venido como una madre con una labor reiterativa, recordarnos una y otra vez cuál es el verdadero camino. La Virgen María no viene a desestimar pasajes de la Biblia, al contrario, viene a reforzarlos. De hecho, si nosotros miramos dentro de las principales enseñanzas de la Virgen María en Medjugorje, conocidas como las 5 piedritas de la Gospa, encontramos que dentro de la oración, el ayuno, la confesión, el leer la Sagrada Escritura es uno de los puntos más importantes. Por ahí podemos darnos cuenta cómo los mensajes y enseñanzas de la Virgen María no son algo ajeno al Evangelio, sino al contrario, son una explicitación del mismo a través de una presencia corredentora inigualable. La Virgen María, como una madre, no solamente nos invita a regresar a nuestro Padre, a Dios, sino que además nos explica el cómo. Dentro de la conversión, el primer paso es renunciar o dejar el pecado, como muy bien lo dice este nuevo mensaje. Cuando nosotros abandonamos el pecado, cuando renunciamos al pecado, automáticamente estamos diciéndole que no al mal, a la incidencia del demonio que se encuentra perfectamente prefigurado en este concepto abstracto del mal, por más de que todos sepamos que obviamente es un ser personal. Luego de esto, la Virgen María nos dice: decídanse por la santidad, y de esta manera la alegría reinará. Automáticamente nos pone
una situación de decisión y al mismo tiempo una recompensa inmediata, porque detrás de ese camino de la santidad habrá una alegría que reinará en nuestros corazones. Finalmente, esto se complementa con la expresión de la Virgen María cuando nos dice que nosotros seremos sus manos extendidas, y que perfectamente se correlaciona con esa expresión que anteriormente ella dijo en Medjugorje, de que nosotros, como los cristianos o como hijos de la verdadera fe, éramos los pararrayos de la Iglesia. Finalmente, nos pide que seamos esa oración y sobre todo la esperanza para aquellos que aún no han tenido la posibilidad de conocer el amor de Dios. Y finalmente se despide agradeciéndonos por haber respondido a su llamada. En síntesis, es un mensaje muy corto, de poca extensión, pero de una profundidad teológica que viene a revalidarnos las enseñanzas y la voluntad de Dios Padre. Gracias por haber visto este video. Si quieren más detalles, argumentos y opiniones relativos a esta nueva revelación de la Virgen María, los invito a ver el video en mi canal Nuevo Mensaje de la Virgen María de Medjugorje, explicado por la vidente María. Es el video en el cual les traduzco al castellano la entrevista de la vidente María, dando cuenta y argumentos de este nuevo mensaje de la Virgen, donde encontrarán nuevas revelaciones y una profundización mucho más detallada de este nuevo mensaje. El link con la miniatura del video se los dejaré a continuación para que puedan mirarlo y aprovechar su contenido.